Bien, le damos la bienvenida a todo el público de Cuestión de Fe para el tema que vamos a tratar hoy aquí. Hoy tenemos una persona muy especial y es mi pastor Guillermo Jan. ¿Cómo se siente, pastor? Contento y agradecido al Señor de estar aquí. Había orado mucho por esto y al fin estamos aquí y contento de ver cómo has estado coordinando este programa y ya el programa está calando en el público, ya tiene un público que está siguiendo Cuestión de Fe y bueno, qué bueno que estamos aquí. Así es, bueno, pues yo estoy más que feliz, yo sí estoy feliz porque hoy queremos tratar un tema muy especial, ya que es un tema que todas las personas que se convierten tienen que pasar por ahí y es por el tema del bautismo. Todas las personas que buscan de Cristo, aceptan de Cristo, tienen como este deseo o esa esperanza y sueñan también con ese día de ellos bautizarse. Recientemente allá en nuestra iglesia pues estuvimos presenciando, ¿no? Sí. Un maravilloso bautismo y de personas también que a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Hermanos nuestros. Y un caso que pudimos presenciar de una hermana nuestra que tenía 20 años. Sin bautizarse. Qué triste, la verdad es que lo dicen los 20 años y siento que algo ocurre en mí, o sea, mi espíritu se conmueve y se pregunta, guay, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Sí, y yo estoy segura que no solamente ella, sino que debe haber más personas que estén en esa situación. Sí. Y vamos ahora a hablar de ese tema. Bien, y vamos a aprender un poco más de qué es el bautismo para el que no sepa, de ahora en adelante entienda este concepto, porque yo entiendo que han habido muchos, vamos a llamarle así, errores a través de el camino del evangelio. Vamos a decirle a la gente primero qué es el bautismo, para que la gente entienda. Básicamente el bautismo lo que significa es sumergir en las aguas. Y es básicamente un proceso que en la antigüedad se utilizaba, incluso los egipcios utilizaban la purificación del agua, o sea, porque el agua se ve como un elemento purificador. Entonces, desde la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento, en los libros de Levítico, la ley establecía los medios de purificación y se hacía a través del agua. Por eso que cuando Juan está bautizando, la gente no se extraña en ver a Juan bautizando y la gente lo que se extraña es la manera en que Juan está bautizando y lo que ha ocurrido, que muchas personas con muy buena intención, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ha establecido ciertas condiciones no necesariamente bíblicas sobre el bautismo, pero el bautismo en sí es la sumersión en agua, el sumergir en agua, que es el bautismo cristiano, porque sí, existen otro bautismo que no es como el bautismo que Juan empezó a practicar y que luego la iglesia adoptó. Pero ya desde antes de Juan había una serie de formas prácticas de utilizar el agua para purificación, y Jesús también lo menciona en Marcos, en cómo se iba hacia las tradiciones, lavando todas las cosas que eran actos de purificación que se utilizaban utilizando el agua, mediante el agua, porque el agua tiene se creía que tenía ese poder purificador. O sea que entonces, en pocas palabras, el bautismo es sumergirse en las aguas. En las aguas. ¿Y qué significado tiene entonces para un cristiano, o qué significado bíblico tiene uno bautizarse? Sí, o sea, el significado bíblico es el acto simbólico de declarar y revelar algo que estaba oculto, que estaba en secreto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el bautismo de Jesús, ¿Jesús por qué se bautiza? ¿Jesús necesitaba arrepentirse de algún pecado? No. Y cuando Jesús se bautiza, se declaran y se revelan algunas cosas ahí. O sea, cuando Jesús se bautiza, nosotros encontramos que la palabra nos dice que cuando Jesús se bautiza viene la declaración de parte del Señor que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo Jesús empezó a ser hijo del Padre? ¿Cuando se bautizó? Siempre fue hijo del Padre. Siempre fue hijo del Padre. Pero se declaró en un acto público de que este es mi Hijo amado. Entonces, de la misma manera, el bautismo hace esa declaración pública de lo que ocurre en secreto.
de lo que ocurre en intimidad posiblemente. Esa confesión de fe que la persona dice, yo creí, ¿ok? Entonces cuando la persona cree, como dice Felipe, de todo corazón, entonces la persona tiene derecho a participar del bautismo. Pero es un acto, el acto de creer, ¿cuándo ocurrió? Antes del bautismo. ¿Cuándo la persona se arrepintió de su pecado? Antes Del bautismo. Ahora, aunque el bautismo simboliza eso, no deja de ser más que un símbolo de todo lo que ocurrió antes. O sea que el bautismo no necesariamente es algo que es lo que me va a limpiar a mí de los pecados, sino que es el símbolo de que yo reconocí a Cristo como mi Salvador y yo acepto ser una nueva persona. Definitivamente. O sea, esa confesión que yo hice, tal vez en privado, me presentaste el Evangelio y yo te dije, Patricia, me encanta lo que estoy escuchando, quiero seguir a Jesús, ¿qué puedo hacer para seguir a Jesús? Y tú me dices, bueno, si tú crees, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Entonces yo digo, bueno, quiero hacer esto ahora. Eso lo hicimos tú y yo. Sí. Pero luego, entonces, públicamente, se revela en público lo que se hizo en privado. Lo que yo creí, lo que yo decidí creer en Jesús. Lo que decidiste creer, que lo hiciste en privado, ahora se manifiesta públicamente. Y eso es el bautismo, básicamente lo que significa ese acto simbólico. Ahora, si nos vamos hacia el mandato bíblico, lo que es el bautismo, que Jesús entonces manda, y fíjese que en el mandato de Jesús que se encuentra en el libro de Mateo, o sea, en el mandato de Jesús nosotros vamos a ver dos pasos básicos para ser discípulo. Jesús manda ir por todas las naciones a ser discípulo, ¿ok? Y establece dos pasos. Una, ¿cómo vamos a ser discípulos? Bautizándole. Entonces, el bautismo podríamos verlo así como el acto que inicia o el acto de entrada o el segundo paso que lleva a la persona al discipulado de Jesús. O sea, la persona primero cree, ¿ok? La persona cree de todo corazón. Entonces, porque la persona cree, se arrepiente, entonces ahí viene el bautismo. O sea que bíblicamente debemos tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Sí. Es el bautismo que la Biblia registra cuando una persona decide hacer una nueva vida en Cristo. Y por eso es que nosotros, Patricia, no decidimos bautizar a los infantes. O sea, hay una cultura de bautismo a los infantes, hijos de creyentes, e inclusive existía anteriormente el bautismo a los muertos. ¿Sabías eso? ¿También? Sí. No, o sea, no había oído de eso. La persona moría. Y lo bautizaban también. Y se le bautizaba como creyendo que eso le garantizaba salvación. El bautismo tiene que ver con confesión. O sea, hay una confesión previa en la que la persona dice, yo quiero seguir a Jesús. Entonces, este acto simbólico significaría como el protocolo de iniciación. Entonces, un niño no tiene conciencia de que está renunciando a sus pecados. Definitivamente, o sea, un niño no puede... Ni un muerto tampoco. mucho menos, o sea, por eso no hay confesión y por eso nosotros, la Iglesia Evangélica, no bautizamos los infantes. O sea, porque necesita tener conciencia de arrepentimiento. Y el bautismo que registra la Biblia, como usted especificó, es sumergiendo en las aguas. Sumergiendo en las aguas. La Iglesia de Dios normalmente lo hace en un río. La Biblia no especifica en qué tipo de agua necesariamente, pero sumergirse en las aguas. Y es interesante eso que hablan de río. O sea, antes de Juan existía sectas que hacían bautismo, o sea, grupos judíos que se bautizaban. Pero ese bautismo que hacían era un bautismo que se sumergía en una piscina, pero con agua limpia. Con agua limpia. Pero era personas que se habían acercado a cierto nivel de purificación. O sea, era para un grupo de privilegiados que aparentemente se habían autopurificado y luego entonces tenían derecho a sumergirse en esa agua, en esa piscina que tenían dos escaleras. Una que entraba y no podía salir por el mismo... No podía salir por la misma. Por la misma. Porque se ensuciaba otra vez. Porque se ensuciaba otra vez, exactamente. Porque el agua aparentemente para ellos tenía un poder de purificación y por eso se elegía que fuera un agua limpia. Pero mira qué hace Juan. Juan viene a bautizar ¿a dónde? En el río Jordán. En el río. No, y estaba en la orilla del río. O sea, en un área donde el agua es sucia. Sí. O sea, el agua es sucia.
pero el agua salada no era el mejor río. Río Jordán no era el mejor río que existía. Y Juan decide bautizar ahí, pero está bautizando no a un grupo privilegiado que han decidido que ya son puros para ser bautizados, sino abierto a todo el que lo quiera. Y el que creyera en Jesús. El que cree. No en Jesús en ese momento, porque Juan el Bautista. Juan está presentando la venida de Jesús. Él está cumpliendo con un mandato que ya estaba desde Isaías, de que él tenía que proclamar. Decía, yo soy aquel que proclama, ¿verdad? Entonces él está enderezando el camino. Entonces, y está llamando al pueblo al arrepentimiento. En ese paquete de personas, que me imagino que eran muchas, que iban a ese río donde estaba Juan predicando, sí. Esa persona Juan no la doctrinó. Ni le dijo, vamos a esperar a ver 2 años, 5, a ver si tú das fruto, ¿verdad? Porque eso era como decimos los dominicanos, friendo y comiendo, o sea, predicando y haciéndote el llamado inmediatamente. La forma de expresar arrepentimiento, o sea, por eso Juan dice que él predica para arrepentimiento de pecado. Exacto. Y la forma de expresar arrepentimiento del pecado era caminar hacia Juan y sumergirse en las aguas. Exacto. E inmediatamente simbolizaba esto que estoy arrepentido de mis pecados. Definitivamente. Claro. Bueno, una gran enseñanza ahí. Entonces, ¿cuándo una persona debe bautizarse? O sea, yo me convertí, ¿qué yo debo hacer para yo bautizarme? ¿Qué es lo que yo tengo que esperar como miembro de una iglesia? Marco lo dice simple. O sea, Marco en el capítulo 16, verso 16 dice, creer y ser bautizado. O sea, lo dice de manera simple. Ese es requisito, creer en Cristo. Crees en Cristo y eres bautizado. Y es lo mismo que le dice Felipe al etíope. O sea, le dice, ¿creíste de todo corazón? Porque el etíope le pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope ya sabía de bautismo. Sí, ya él tenía conocimiento. Ya tenía conocimiento de bautismo. Entonces él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, y en esa parte, escúchame que lo interrumpa, me llega a la mente que él ni siquiera entendía lo que él estaba leyendo. No entendía lo porque que él venía leyendo el libro o el papiro donde estaba escrito la historia bíblica. Y la palabra dice que Felipe fue tal vez como enviado al encuentro del Espíritu Santo. Y él le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, si nadie me explica, yo no voy a entender. O sea, que era una persona que ni siquiera entendía lo que estaba leyendo. Pero luego que Felipe le explicó y él estuvo entonces, comprendió, porque lo primero es eso, saber lo que uno está haciendo y tener conciencia, pues él dijo eso que usted dice. Ok, ya entendí, yo creo. ¿Qué me impide? Ahora que sigue. Claro. La pregunta ahora que sigue, ¿verdad? ¿Qué sigue? Entonces, y cuando Felipe le dice, si crees de todo corazón, pues nada lo impide. Y se bautiza. Ahora, ¿qué pasa? Y tal vez quiero pasar a entender a muchos pastores que quisieran asegurarse que la gente realmente cree de todo corazón. ¿Ok? ¿Qué podía asegurar a Felipe de que este etíope había creído de todo corazón? Tenía que confiar en la palabra que le dijo el etíope. Sí. El etíope dijo, yo creo. Cuando una persona se convierte, yo pregunto, ¿tú crees de todo corazón? La persona me dice, yo creo. Es todo lo que yo puedo hacer. No puedo hacer un ritual de proceso que le diga a la persona, bueno, como hacen las bandas, ¿verdad? Las bandas hacen eso. Dicen, si tú quieres pertenecer a la banda, tienes que demostrar que tú eres parte de la banda. Pasar una serie de requisitos. De pruebas y cosas. Y tienes que matar a uno. Yo no puedo llevar a la persona a que llegue a un nivel de sacrificio para mostrarme que cree. Que a lo mejor le muestra todo eso y al final termina saliendo hasta del evangelio. Y no sirvió de nada quizás demostrarle al pastor que yo sí creí. Definitivamente, o sea, una persona puede hacer todo lo que necesita para ser bautizado. ¿Qué es lo que tú necesitas? Que yo me quite el pantalón, como algunos quieren que se quite el pantalón, me lo quito. ¿Qué es lo que tú necesitas? Que me quite el arete, me lo quito. ¿Qué tú necesitas? Que yo deje esto, lo dejo. ¿Qué necesitas? Que me separe de mi marido, como muchos hacen. Ay, sí. Se separan que no del es esposo, cristiano. que no es cristiano, se separan del esposo, que no es cristiano, para ser bautizado, y después ¿qué queda? Volver otra vez con su esposo, porque es el papá de sus hijos. Claro. Entonces, definitivamente, muchos pastores, en su muy buena intención, porque yo creo en que tienen buena intención de asegurar de que no se relaje con el bautismo, quieren cuidar
lo que es el criterio que ellos han establecido del La fe. bautismo. Sin embargo, lo que estamos llamados es a confiar en la obra del Espíritu Santo. Exacto. O sea, no se trata de mi obra, no se trata, yo no puedo asegurar qué va a hacer la persona. Claro, Yo ni tengo que adivinar tampoco. ni puedo adivinar, yo tengo que confiar en la obra del Espíritu Santo. Pero lo otro es, Patricia, yo analizaba sobre esto y ojalá la persona me lo tomen de buen sentido. Por cierto, ojalá significa Ojalá. ojalá que significa quiera Alá. Quiera Dios. Ah, quiera Alá. Ah, me aprendí eso hoy. Quiera Dios. Quiera Dios. Pero otra forma de decir quiera Alá. Quiera, bueno. Pero entonces, miren, fíjense que quisiera que la persona lo tome de buen sentido. Si la gente que ha recibido al Señor y no ha podido bautizarse por alguna situación de esta que la iglesia establece como prerequisito para el bautismo, por ejemplo, el caso más común tiene que ver con el matrimonio que mencionaste en la vista. Sí, realmente el matrimonio, en el sentido de que si hay una pareja que no está legalmente casada, o sea que no hay don civil porque ya conviven juntos y él decidió vivir con ella y ella con él, o sea, eso es una unión. En otra palabra, que no ha firmado un contrato social Es que un le contrato. demuestre a la sociedad, porque ante Dios ustedes viven y conviven y tienen un compromiso. O sea, esas personas que todavía no han podido casarse, a muchas de esas personas se les exige que se casen. Y muchas, he podido ver personalmente de gente que... Por ejemplo, esa hermana que mencionabas que tiene 20 Exacto. años, nosotros encontramos en la iglesia, después de 20 años, cuando nosotros hablábamos de ella, y quiero compartir eso contigo, cuando hablábamos con ella y le hablábamos de lo que implicaba el bautismo, de que ella iba a ser recibida como miembro, ella dijo, no, yo necesito que me expliquen eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que ahora que Es yo voy a ser increíble. miembro de la iglesia? Cuando tengo tanto tiempo asistiendo. No solo asistiendo, comprometida con la iglesia, con el Sí. nivel de compromiso con la iglesia, comprometida su fe, ¿verdad? Sus acciones, cuidando su testimonio. Sí. Entonces, ella nos preguntó, necesito que me aclaren esto. ¿Cómo es que ahora que yo voy a venir a ser miembro Ay, de la iglesia? Pero como ella, hay muchos casos, porque como digo, Triste. hay muchas cosas que le pueden impedir a una gente casarse legalmente. A veces puede ser el factor económico. Otra cosa también es que tienen una pareja que no quiere No casarse. quiere casarse simplemente. Entonces, yo entiendo que en el tiempo de Jesús no le preguntaba a la gente, ¿tú estás casado legalmente? ¿Cuánto tiempo tú tienes? ¿Que tú creíste en mí? O sea, como que si creíste, tú puedes ser bautizado. Es el bautismo bíblico. Entonces, hoy día hay tantas reglas que apartan a la gente realmente de trabajar en Dios y las hace sentir como que no pertenecen. Porque una persona sentada en un banco, por decirle así, 5 años, 10, 15 o 20 como esta señora, y que quizá no pueda, vamos a decir así, algunas personas no le permiten participar en un púlpito, se pueden sentir que no son cristianas o que no pertenecen al evangelio y no desarrollan quizás esas habilidades, Sus sus dones. talentos que hay que desarrollar en Dios para predicar, para alabar en público, todo eso. Pero a donde yo voy es, ¿de qué me sirve a mí obligar o convencer a una pareja a casarse? Que también hay algunos que no quieren y lo hacen por complacer, y que luego para yo bautizarme, y que también luego, como he visto casos, también me deje de esa persona, o sea, no sirvió de Ha nada. habido muchos casos así. Porque al momento de, como dice la palabra, la salvación es individual. Bueno, O sea, el papel no me va a ayudar a mí a salvarme. lo primero es que cuando nosotros invitamos a una gente a convertirse, ¿cuál es la oferta que le hacemos? Nosotros le decimos, ven al Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la oferta que le hacemos a la Esa gente, es, ¿verdad? exacto. Entonces después le decimos, pero espérate, para tú bautizarte ahora tienes que empezar a vivir una serie de protocolos, Una serie de y reglas. una serie de reglas, pero le estamos diciendo a la gente que la persona es salva. Ujú, Y estamos entonces dándole un mérito al bautismo. exacto. Que tiene que hacer algo para yo bautizarte. Y entonces no tiene que hacer nada para ser salvo. Exacto. O sea, mira Excepto cuánta creer en incoherencia. Jesús. O sea, solamente creer, pero entonces, ¿es por gracia o no es por gracia? Es por gracia. O sea,
decimos a la gente, ven a Jesús, cree en Cristo y serás salvo. Que la sangre de Cristo te lava, la sangre de Cristo te limpia. Pero luego entonces decimos, no, tú no estás suficientemente limpio. Ahora, y ha demostrado lo suficiente. Y no ha demostrado suficientemente puro, ¿verdad? Para yo saber si tú estás dando fruto, para yo saber si te puedo bautizar. Entonces lo que te decía ahorita, que si las personas que se convierten al Señor y están en esta situación, lo analizaron profundamente lo que sus pastores están haciendo, y no quiero que ningún pastor lo tome a mal. Exacto. Porque yo sé que muchos pastores entienden bien las escrituras, claro que pero sí. El temor de las tradiciones, o sea, el temor de romper las tradiciones, los impide a ellos accionar y responder a lo que dice la escritura, a lo que manda la escritura. Que es el bautismo bíblico. Que es el bautismo bíblico. Y debemos nosotros empeñarnos por seguir lo que dijo Jesús, porque no le vamos a fallar al hombre, es a Dios que le vamos a fallar. ¿Por qué nos empeñamos en seguir más? O sea, más fácil nos vamos detrás de lo que dicen los hombres, de lo que los hombres establecen, de lo que nuestra cultura ha establecido, que seguir a Jesús. Aún cuando decimos que somos seguidores de Jesús, porque tememos. Hay temor. Tememos no ser aceptados, tememos de que la iglesia se nos revoltee, porque hay iglesias, yo creo que tú sepas que una vez un hermano nos dijo a nosotros en una reunión, dijo que si las mujeres que usan pantalones van al cielo, él no quería ir a ese cielo. Así dijo ese hermano. Ay, Dios mío. O sea, simplemente no le interesa lo que dice la escritura. Sí. O sea, un señor me dijo a mí que si se podía bautizar una persona que no estaba casada, no había tenido el contrato firmado. El contrato para mí social. El contrato, estamos hablando, el contrato social, que es lo mismo que... Es como el contrato de una casa. Es lo mismito, o sea, no hay ninguna diferencia. O sea, lo que habla ese contrato es muy mal del cristiano. Que para yo cumplir con lo que yo prometo, yo tengo que firmar. Tengo que firmar. O sea, eso es lo que habla muy mal de nosotros como cristianos. Debería ser mi palabra y tu palabra. Debería ser simplemente. Antes era así. Simplemente yo te doy mi palabra. Bueno, como yo le explicaba eso a un señor y él me decía a mí, no, aunque la Biblia no lo diga, yo creo que había otra forma. Sí, porque yo le dije, bueno, vamos a ver el matrimonio de Isaac. ¿Ok? Que dice que Isaac la tomó, entró a la tienda de su hermana y de su madre y la amó. Claro, no, y ese tema también lo vamos a tratar ampliamente, el matrimonio aparte. Porque la Biblia muchas veces registra que dice, ve y toma mujer de él. No dice, después tiene que ir a la oficialía civil para que firme. Señores, eso es social, eso como yo siempre digo, que eso es como los hijos que tenemos nosotros, son nuestros hijos, aunque no lo declaremos. El Señor sabe que nuestros hijos lo hacemos porque hay que llevar un orden social y una serie de cosas, pero para Dios son nuestros hijos como quiera. O sea, entonces, volviendo al tema, pastor, otra de las cosas que también ocurre dentro de las iglesias es cuando se le pide a las personas que den frutos en el evangelio para poder bautizarlos. Y a veces hay que esperar tiempo, meses, años, después que la persona toma la doctrina. Y en ese tiempo no se toma oportunidades, y en ese tiempo hay que demostrar que yo me gané, que tengo que bautizarme. Y también está la parte de que me dan a entender de que yo no debo tener fallas o pecados. Y me recuerda ahora una historia que mencionó la pastora, del hijo de una señora, que la mamá no quiso que él se bautice porque ella dijo como que él había desobedecido en algo, no entiendo. Y ese joven, usted conoce la historia más que yo, terminó yéndose de la iglesia. O sea, simplemente ahora se resiste ahora. O sea, se resiste a ir a la iglesia y de bautismo ni siquiera le hablen. Porque se sintió apartado, quizás sus amigos sí fueron y él se quedó como fuera, ¿no? Básicamente, la gente tiene una mala concepción de lo que es el bautismo. O sea, la gente ha sustituido el poder de la sangre de Cristo por el bautismo. Sí. ¿Okay? O sea, la sangre de Cristo no tiene ningún poder, el bautismo tiene más poder sobre la persona. Ese niño, por ejemplo, que mencionas, es un muchacho que lo veo, yo lo vi el otro día, y ya está creciendo, está volviéndose un adulto, pero ya está fuera del evangelio. Está fuera del evangelio. Se lo marcó. Hay una ventana, y eso lo hablan nuestros hermanos los adventistas, y los adventistas tienen una práctica muy buena sobre el bautismo, y yo respeto bastante. Yo por eso
especificado un área del Evangelio. O sea, yo veo cada filosofía, cada presentación del Evangelio y yo digo, esto es bíblico. Aunque nosotros no asumamos toda la doctrina adventista, pero reconozco en ello que hay cosas que sí llevan a cabo, como menciona la palabra. Los hermanos adventistas hacen una campaña durante una semana y bautizan a todo lo que se convirtió durante esa semana. ¡Excelente! Eso se parece entonces a la predicación de Pedro. ¡Claro! Porque en el primer discurso de Pedro se convirtieron como 3,000 y la palabra dice que ellos fueron bautizados. Todos fueron bautizados. O sea que ese es el mensaje, es el bautismo bíblico. El ser humano tiene tantas reglas. La iglesia, señores, tiene muchos requisitos que obviamente los pastores los siguen, pero hay que romper con eso de alguna manera, porque es que eso retrasa a la gente, los hace sentir menos, le quita la oportunidad de participar ahí adelante, porque no me puedo parar en el púlpito, pero sí me dan la oportunidad. De eso vamos a hablar, de eso también. Sí me dan la oportunidad en la casa, de un culto. De eso vamos a hablar también, pero antes de llegar ahí, fíjate, los adventistas están hablando de la ventana 7-14, creo que es, si no mal 7-14. Están hablando del bautismo entre 7 y 14 años. Porque dicen que los muchachos que son bautizados y son comprometidos con la fe durante esa etapa de su vida, no se apartan. Se sienten como más compromiso. Permanecen, tienen más compromiso. Entonces, alguien escribió un libro de la iglesia adventista, la pastora y yo quedamos en que lo vamos a comprar ese libro para revisarlo, porque hemos estado escuchando de eso. Y para nosotros que hemos tenido la experiencia de ver padres, y no podemos bautizar a un niño sin consentimiento de los padres. O sea, necesitamos su consentimiento. Un niño, nos referimos como a qué edad. ¿A qué edad podemos decir nosotros, bueno, ya tiene conciencia, conocimiento para poder ir a las aguas? Hoy en día, yo creo que va a depender no de la edad del niño, sino del niño mismo. Del niño mismo. De su conocimiento, su entendimiento. Su entendimiento. Porque vamos a ver niños que maduran más rápido que otros. Vamos a ver otros niños que maduran más lento. Entonces, en lugar, por ejemplo, antes, y me da mucha lástima que el sistema de educación ha cerrado un poco eso, había muchachos antes que con 5 años ya estaban en tercero. Tercero de básica. De básica, por ejemplo. Pero lo inscribían muy chiquito. Lo inscribían temprano, pero adelantaban rápido. Había muchos que lo volaban. Yo no de acuerdo a su conocimiento. De acuerdo a su conocimiento, lo volaban de grado. Luego vino, me parece que una ley en que no se podía ya. Sí, aunque tuviese el conocimiento para pero sin embargo, hay historia en todo el mundo de niños que se gradúan con 10 y 11 años, se gradúan de bachiller y están en la universidad. De niños, porque no podemos limitar a una persona de la misma manera que otra persona. Claro. Entonces, más que de la edad, yo diría que tiene que ver con el niño mismo. Con el desarrollo del niño mismo. Ahora, yo entiendo que un niño hoy día de 10 años tiene suficiente conocimiento para decidir por su fe. Sí, realmente. Tiene suficiente experiencia, información y práctica. O sea, si desea hacerlo, no podemos impedirlo y decirle, no, tú no tienes la suficiente. Porque puede darse el caso que ya después, cuando tenga 17, 18, ni siquiera quiera o quizá esté fuera del evangelio. Simplemente diga, no lo quiero ahora. ¿Por qué ha de quererlo ahora? Entonces, ¿por qué no involucramos a esos niños que están asumiendo y quieren decir, dicen, yo quiero hacer eso? Y estamos viendo que tienen tanta información, manejan tantas cosas. ¿Por qué no ofrecer el bautismo? Ahora, lo que hablaba ahorita de las oportunidades, que esa es la otra cosa que tiene la iglesia evangélica bien perdida. La iglesia evangélica cree que cuando una persona se bautiza, eso lo hace de una vez hábil para participar y dirigir y hacer cosas. Mi esposa cuenta la historia de una señora que se bautizó. Y esa señora le ofrecieron una oportunidad. Y ella dijo que no. Le dijeron, sí, ya tú debes bautizar, tienes que tomar oportunidades. Y nunca más volvió a la iglesia. No volvió a la iglesia. Por temor a tomar esa oportunidad. Sí. O sea que eso es algo que no debemos presionar. No hay que presionarlo, pero no significa que porque tú te hayas bautizado, por eso tienes que agarrar el micrófono. No. Pero tampoco.
tampoco el bautismo habilita para eso. El bautismo no es para O eso. sea que hemos tergiversado el significado del bautismo. Pero- Y puede ser entonces, pastor, que hayan personas que no quieran bautizarse porque digan, después de esto me van a dar el micrófono. Yo, ¿verdad? Y lo retrasan. Seguro. Porque es que todo el mundo no nació para pararse en el púlpito. Desde el punto No, de no vista, necesita. desde el punto de vista de que no es obligatorio, Hay y otras también cosas que puede hacer. de que hay gente que no quieren hacerlo. Y si usted tiene miedo escénico, yo no te puedo obligar. Hay gente que se siente bien predicándole a sus vecinos Sí. y no quieren un púlpito. Entonces, tú tienes que hacer lo que tú te sientas bien haciendo. Porque Definitivamente. inclusive en las escuelas podemos ver eso, de que hay estudiantes que para explicar se ponen malos. A veces los maestros tienen que sentárselo al lado y dejar que todos se vayan Exacto. y ponerlo a explicar. Que no pueden pararse frente a un grupo Sí. de personas. Entonces, eso no se presiona. Eso no se Entonces, presiona realmente. entonces lo que estamos diciendo es, fíjese, cuando decimos a la persona, tú no puedes participar porque tú no eres bautizado, lo que estamos diciendo a la persona es que tampoco puede ir al cielo. Pues yo creo que no, entonces. Yo entiendo eso, o sea, si tú me dices a mí, mira hermano Guillermo, tú no puedes tomar el micrófono ahora, no puedes tomar la oportunidad ahora porque tú no eres bautizado. Bueno, entonces, si yo no puedo pararme ahí con un micrófono, entonces, ¿cómo yo podría entonces llegar al cielo si yo muriera O esta sea que noche? después del bautismo, entonces sería mi entrada al cielo y mi entrada al púlpito. Cuando yo le dije, hablábamos de eso ahorita, que cuando yo te invité a recibir a Jesús, yo te dije a ti, cree en el Señor Jesús, serás salvo. O sea que una Entonces persona ahora yo te que, cambio las reglas de juego. una persona que se convierta tiene la libertad, si lo desea, de adorar a Dios desde el púlpito sin bautizarse. Si tienes la preparación, ¿ok? Y debería haberse bautizado ya, Ujú, desde que creyó. ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? El apóstol Pablo fue instruido antes de salir a ministrar. La iglesia debe ser consciente en instruir antes de ministrar. de poner a una persona a ministrar. Que sepa lo que Porque está podría haciendo. hacerle daño. Sí. O sea, podría hacerle daño. Tú puedes tener talentos, tú puedes ser muy bueno haciendo X o Y cosas, pero tú tienes que ser instruido. El apóstol Pablo fue instruido. O sea, que sabía el compromiso de lo que era ser un representante de O Cristo. sea, señor, el apóstol Pablo conocía la ley, conocía todo, pero ahora necesitaba saber lo que significaba ser un siervo de Jesús. ¿Ok? Conocía lo que era la cultura del pueblo hebreo, pero Sí. ahora necesitaba saber cuál es la cultura cristiana. Entonces, la persona cuando se convierte necesita conocer cuál es la cultura cristiana. Sí. Por eso, ese es el impedimento. El impedimento no es el bautismo. Por eso que el segundo paso, que no hablamos de eso ahorita, es enseñarle. ¿Ok? Primero la persona cree, se bautiza y luego que manda el Señor a que se le enseñe. Ujú. Se le enseña todas las cosas que os he mandado. Entonces, muchas veces la persona siente que la meta final es el bautismo. Bien, y creo que tengo algunos versículos aquí sobre esa parte Ujú, que usted menciona, que es primero bautizarse ujú. y luego aprender, ¿verdad? Aprender. Déjame ver si lo encuentro aquí. El bautismo, ok, dice, creo que está en Primera de Pedro 3:21 dice, Ujú. el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Oye, es que una explicación muy clara. Ujú. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Sí. Déjame ver. Creo que estaba buscando algo parecido a lo que usted mencionó. Sí, Que tiene que ver con aprender. Ujú. Sí, y también el mismo libro de Mateo, en el mandato de Jesús hacia los discípulos, de ir. Ujú. El mandato es claro ahí en Mateo, donde el Señor le está diciendo a sus discípulos, ir y hacer discípulos. Sí. Entonces, cuando le dice que hagan discípulos, entonces le dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo primero que le dice, ¿cómo lo van a hacer? Primero, bautizándolo Bautizándolo. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen algunos eruditos que esa parte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue agregado después. Fue agregado, ¿verdad? Fue agregado. Pero no fue el momento. Sí, entonces... Ok, pero perdóneme, pastor, que ya lo encontré. Eso que usted dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer Sí. todo lo que le he mandado a ustedes. Sí. Y le aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. O sea, primero te bautizo, Sí. corroborando lo que usted dijo, Y luego... y luego te enseño, Exacto. te instruyo. Sí, pero lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés. Entonces, por eso es que tú ves que la enseñanza, fíjate que la educación cristiana
es la parte del servicio de la iglesia donde menos gente va. Ciertamente. Porque la conciencia que tiene la mayoría de la gente es, yo tomo enseñanza para bautizarme. Y después yo me bautice, hasta ahí llegó ya mi aprendizaje sobre la cultura cristiana. Sí, porque hay personas, pastor, que antes de bautizarse asisten a las doctrinas, asisten a los cursos de enseñanza bíblica, de todo, y luego ya se bautizan, ya yo entré al cielo, ya no necesito más. Y como que quizás se apartan de las enseñanzas. Y lo que nosotros hemos visto es que la persona deja de alimentarse de la palabra. Espiritualmente. Y deja de permanecer. Porque cuando dejas de alimentarte de la palabra, entonces dejas de permanecer. Y cuando dejas de permanecer, lo que queda es que te desnutra. Y si tú te desnutres, lo que termina es que muriéndote espiritualmente. Entonces, lo que nosotros le hacemos el llamado es a la persona cuando creen, y luego le invitamos al bautismo, o sea, le enseñamos cuáles son las ordenanzas, el bautismo. Entonces, después que se bautiza, nosotros le decimos, o antes de bautizar, le decimos, no se trata aquí de enseñanza para bautizarte. Aquí nosotros estamos tratando de que usted conozca lo que es la cultura cristiana, ¿ok? Y cuando usted se bautice, va a seguir aprendiendo. Y que nunca terminamos de aprender, ni podemos detenernos de aprender. No podemos detenernos de aprender, porque cuando dejemos de aprender, estamos entonces desaprendiendo. Sí. Si dejamos de crecer en el Evangelio, lo que está ocurriendo es que estamos muriendo, y debemos saber eso. Entonces, básicamente, y no sé qué tiempo nos queda, pero una de las cosas que tenemos que hacer como pastores es confiar en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hace esa referencia de quien inicia la obra en nosotros es Dios. Sí. Y él dice, quien inició la obra la completará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta obra que inicia en la persona que cuando dice sí, es una obra que va a ir perfeccionándose en el tiempo y con el tiempo. Y es una obra que es la obra del Espíritu Santo, es una obra que no ocurre con nosotros solos, o sea ocurre que con el Espíritu en Santo. ese sentido, si yo me convertí, o sea, para yo bautizarme, yo no necesito haber superado todas mis fallas. Un ejemplo, si yo soy una persona acelerada, rápida, o que quizás me molesto rápido, yo me convertí hoy, y ya en una semana o 15 días que yo asistí a la iglesia, estoy en eso, hay un bautismo, yo estoy consciente de que necesito a Dios y de que sí quiero arrepentirme, y yo todavía no he superado eso, yo no puedo decir, no, pastores, todavía yo me molesto por cosas de una vez, o sea, porque que yo no puedo esperar ser perfecta y luego bautizarme, porque es que la Biblia me dice que Él va a ir, como usted lo menciona, perfeccionándome, y mucha gente no se bautiza porque le preguntan a la familia, al esposo, ¿Yo creo que yo me puedo bautizar? a la esposa, a la mamá, a los hermanos. ¿Usted cree que fulano puede bautizar? Sí. No, ay no, mire, un muchacho entra y deja la ropa regada, o friega muy tarde, o no sé qué. No. O sea, y entonces hay cositas que impiden que esa persona se bautice. Y yo digo que esto bíblicamente estamos trabajando un poquito al revés. Sí, definitivamente, Patricia. Mira, acabas de tocar un punto que yo creo que va a ser muy útil para las personas que nos están escuchando. En cualquier momento que estén escuchando esto, cuando nosotros nos convertimos al Señor, lo que nosotros hemos pasado, como dice el apóstol Pablo, de muerte a vida, ¿verdad? Pero nosotros hemos pasado, y es una declaración, o sea, el viejo hombre ha muerto y ha nacido un nuevo hombre, pero es una declaración, porque Dios ve las cosas terminadas. Dios nos ve a nosotros como un producto terminado, pero el camino a esa nueva criatura es un proceso. No se acaba nunca. No se acaba nunca, pero Dios no nos mira a nosotros como el defecto que somos nosotros, sino nos ve como algo terminado. Y por eso dice que ya somos nueva criatura. Por lo tanto, cuando nosotros asumimos esa idea, que la ha vendido la iglesia, porque no es otra persona que lo ha vendido. Ciertamente. ¿Okay? Que la persona necesita haber dado fruto digno de arrepentimiento, entre comillas, que no sé, yo la verdad que no sé cómo que se come eso, ¿con qué se come eso? Pero ay, Señor. Ese fruto digno de arrepentimiento, yo quiero decirte, mi amado hermano, que te convertiste, que conociste al Señor, todavía eres una obra en procesamiento. O sea, estamos siendo continuamente procesados.
para llegar a esa perfección que alcanzaremos cuando ya estemos justamente en su presencia. Con Cristo. Pero mientras tanto, esta obra es una obra que va ocurriendo con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros asumimos el carácter o el deseo de decir, yo necesito corregir esto antes de bautizarme, es porque estoy negando el poder, el efecto que tiene la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Y Porque la obra no del soy Espíritu Santo. Yo no puedo ayudar al Espíritu Santo. Yo participo con el Espíritu Santo, si bien eso es cierto. O sea, yo participo porque es una obra que va ocurriendo en colaboración con el Espíritu Santo. Claro. O sea, nosotros junto con el Espíritu Santo vamos co-creando este nuevo Guillermo. O sea que una persona no puede decir, ya tengo 20 años en el Evangelio, 25, ya me desperté, yo no debo seguir luchando más, pues yo estoy santo. O sea que es un trabajo continuo, eso es si fallé, pedir perdón, renovarme, continuar. Y mañana quizás voy a fallar en alguna otra pequeñez, pero que ese camino no se termina hasta alcanzar la estatura, como dice la palabra, de varón perfecto. Los grandes hombres del Señor no fueron conocidos como grandes hombres por su alta virtud. ¿Okay? Fueron conocidos como grandes hombres del Señor y fueron conocidos en la memoria del Señor porque reconocieron siempre la dependencia que tenían en el Señor. O sea, no fue porque ellos tenían un alto nivel de purificación en el que no cometían errores. Todos ellos eran sujetos a pasiones, dice el apóstol Pablo. ¿Okay? Entonces, pastor, ya finalizando nosotros, podemos decir entonces que una persona puede salvarse sin ser bautizada. Una persona que muera y no se bautizó. Si una persona que murió y no se bautizó, primero vamos a corregir el término salvarse, porque no nos salvamos a nosotros mismos. ¿Okay? Quien nos ha salvado a nosotros es el Señor. Quien nos salva es la obra de la cruz del Calvario. Quien nos purifica, nos santifica, nos justifica es la obra de Jesús. ¿Okay? Nosotros no nos salvamos. Ahora, la salvación, nosotros, si nos morimos sin bautizarnos, vayamos al hombre de la cruz, ¿verdad? Aquel soldado, aquel ladrón en la cruz, él simplemente mostró arrepentimiento de su conducta, reconoció en Jesús quién era y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, le creyó. Creyó inmediatamente. Le creyó a Jesús. Jesús te está hablando de su reino y todo. Y él le creyó, le dijo, acuérdate de mí. Entonces, este hombre, Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue el bautismo? ¿Okay? Entonces, este deseo que nosotros queremos de establecer en el bautismo, un mérito mayor del que la Biblia le da, es un deseo no bíblico. Y nosotros creo que como pastores y como personas que enseñamos la doctrina del Señor, debemos arrepentirnos y debemos asumir lo que es el mandato, las ordenanzas del Señor, tal como lo establece. Claro. Y olvidar las tradiciones humanas, porque lo que hemos hecho es que como he enseñado tantas veces eso, y ahí es donde está el problema de muchos pastores. La tradición, o sea, y porque como yo he enseñado tantas veces eso, y a fulano no lo bautizé hasta que no se casara, ¿cómo yo vengo a bautizar a otro ahora que no se ha casado? Entonces, ¿de dónde salen esas doctrinas? Porque no es impuesta, o son reglas que les exigen a los ministros. O es algo que se ha dado como en el tiempo, así, deliberadamente. Es algo que se ha dado en el tiempo. Si tuviéramos tiempo en otro momento, podríamos revisar toda la historia del bautismo. Ha habido muchísimos cambios, pero luego cuando vinieron los movimientos de Billy Graham y otros movimientos, empezaron a predicar el arrepentimiento y a darle el poder que tiene el mensaje de Jesucristo de la salvación por gracia, claro, y no por obra, dice la doctrina bíblica, que es la que realmente debemos seguir nosotros. La salvación por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, yo no me puedo autopurificar, ni sentir que tengo el mérito ya alcanzado para que entonces me bauticen o hasta para salvarme. O sea, yo no puedo tener méritos para eso. No tengo mérito para eso. Todo lo tengo por gracia. ¿Y la gracia qué es? Un regalo no merecido. Eso es la gracia. Entonces, básicamente, yo creo que nosotros debemos invitar a los líderes a presentar el Evangelio de Jesucristo. Aún si yo, y todos lo hicimos, o sea, todos lo hicimos, nosotros presentamos un Evangelio de acuerdo a como nos lo habían enseñado. Sí. Pero ha llegado el momento en que nuestra luz, o sea, ha venido, o sea, hemos sido iluminados, hemos despertado. Entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos.
Sí. O sea, si yo no te bautizo a ti porque tú no te habías casado, yo que tengo que decirte perdóname, Patricia. Volver a empezar. Pero por eso yo no tengo que castigar a los demás hermanos. De que ya fue así y ya tengo que continuar haciéndolo. No, Porque siempre hay tiempo de empezar de cero, de hacer las cosas Porque bien. la gente lo que habla de que eso es apostasía. No, apostasía es negar una verdad. Claro. ¿Okay? Pero esto no estamos negando una verdad. Lo que estamos haciendo es asumiendo una verdad. Asumiendo la doctrina bíblica. Asumiendo una doctrina bíblica. Y que también me llega a la mente que quizá muchos pastores no lo hacen de una vez porque entienden que no se le va a dar el carácter de importancia que amerita el bautismo, pero que la importancia de eso es el yo creer y aceptar a Cristo. Esa es la importancia. Ya eso viene siendo como un símbolo que reconoce lo que ya yo hice. Sí, definitivamente. Porque la importancia no está meramente en el bautismo. Yo quisiera que llegáramos al punto de que en un bautismo, ¿verdad? Nosotros pudiéramos invitar a la gente, ¿alguien más quiere bautizarse? Ahí, dentro del mismo bautismo. Dentro del mismo bautismo. O sea, Que la familia que anda acompañando, nosotros queremos hacer el bautismo así, invitar a la familia a acompañar. Increíble. Y decirle a la familia, ¿alguien más quiere bautizarse? Porque ese acto del bautismo es un acto donde la persona dice, yo me arrepiento. Sí. ¿Okay? Y recibo a Cristo. Y recibo a Cristo y quiero ser su discípulo. Ahora, que queremos darle un nivel de seriedad a las cosas. La seriedad del Espíritu Santo la da Él mismo. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Es escandalizador. Sí. Porque a Jesús, ¿por qué fue que apresaron y luego mataron a Jesús? Porque escandalizaba. El mensaje de Jesucristo revoluciona, termina escandalizando. Entonces los pastores debemos asumir el llamado que el Señor nos está haciendo, y una de las cosas que nosotros hemos querido hacer es ir a pastorear de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso puede ser doloroso para muchas personas, Sí. puede ser molestoso para muchas personas. Difícil de entender. Difícil de entender para muchas personas. Alguien me dijo a mí, si Dios es así, entonces Dios es un desorden. Me dijo así. Es porque no conocemos a Dios. Ni la palabra está ahí, y la palabra no... Y no queremos aceptar su palabra, porque queremos imponer nuestras propias reglas. Y muchas veces estamos siendo crueles, ¿verdad? Estamos negando prácticamente la fe, porque eso es negar la fe. Porque la palabra dice, por gracia soy salvo, Sí. y no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, nosotros sí caminamos en buenas obras, hacemos buenas obras, porque somos salvos. Claro. Dios te Bueno, bendiga. yo creo que ya se dijo todo ahí, un tema muy amplio. Con eso le hacemos un llamado a la gente a leer la palabra de Dios, a abrir la mente, porque a veces nos dicen una cosa y nosotros estamos tan acostumbrados a vivir lo que nos han impuesto, a vivir la tradición, que no queremos escuchar algo nuevo, pero la palabra está ahí. Y todo te lo dice la palabra, o sea, no hemos dicho nada que no esté dentro de la palabra de Dios. Vayamos a las Escrituras. Vayamos a las Escrituras, que ahí que están las doctrinas bíblicas. Y yo pues estoy más que contenta de que por lo menos allá en nuestra iglesia de Dios Elohim tengamos estos conceptos de querer seguir la doctrina bíblica realmente. Entonces nada, espero que esto haya servido de mucha bendición para los que nos escuchan, y es un llamado a revolucionar, señores. Hay que revolucionar. Jesucristo revolucionó. Sí. Y lo llevaron a la cruz por eso, pero él tenía una verdad que debía decirla. Todavía el Evangelio de Jesucristo es revolucionario. Todavía revolucionario. Entonces, gracias, pastor, Sí. que está pastoreando nuestra iglesia al junto de Kenia Nolasco, en la iglesia de Dios Elohim. Así que invitamos a todos a seguir escudriñando la palabra y a visitarnos si así lo desean. Bendiciones. Bendiciones.